Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, ocupada por el Centro de Estudiantes de la misma facultad, con Abril y Camila para dialogar en esta segunda tanda de ocupaciones universitarias y estudiantiles en general por las temáticas del presupuesto educativo. Que así, bueno, les vamos a pedir a que nos cuenten un poquito cómo viene la ocupación y, bueno, cómo está la situación presupuestaria. Bueno, la situación presupuestal en UDELAR es más que insuficiente. Eso repercute no solamente en la calidad de enseñanza, sino en la cantidad de becas que se pueden otorgar y por ende las compañeras que pueden realmente estudiar o no. También repercute en la masividad, en las condiciones edilicias, en la imposibilidad de poder hacer proyectos de extensión. Además, también tiene que ver con que se retiró a la UDELAR del CONICYT, lo cual hace que no pueda tener injerencia en la producción de conocimiento, siendo que es la productora del 80% del mismo. Y bueno, sí, en realidad, más allá de que nosotras reivindicamos la insuficiencia del presupuesto universitario, también acompañamos las medidas de las compañeras del CEIPA y del Magisterio que también están ocupando, también secundaria, porque entendemos que en general el presupuesto de la educación ha sido altamente insuficiente y que eso no es solamente una cuestión de plata, sino que también es un modelo que se nos intenta imponer y que hay que dar las discusiones más grandes. Obviamente que a nuestro servicio nos impacta en las condiciones de estudio para trabajo social, la cantidad de, como decía Abril, proyectos de extensión que se pueden realizar, cómo se retira la universidad del CONICYT, que es esta cuestión de, bueno, ya no podemos discutir de forma activa y orgánica cuáles son las políticas, las estrategias de producción de conocimiento en relación a la ciencia, la tecnología y la innovación. También se retira la ANI y el PIT-CNT, es decir, que tanto la universidad, que es la que produce mayor conocimiento del país, como la ANI, que realiza estadísticas en base a eso, y las y los trabajadores son retirados de ese espacio de diálogo y pasa a ser una cuestión de delegación más personal por el Poder Ejecutivo, lo cual es altamente problemático. En general, en las leyes de presupuesto siempre se mandan artículos por abajo de la alfombra que no tienen que ver con el presupuesto, pero que son otras reformas que se hacen en relación a la educación. Esa es una de ellas. Y nada, y en realidad nos estamos movilizando justamente por eso. La ocupación viene bien, estamos haciendo un montón de actividades, de talleres, de clases abiertas. Sí, yo creo que en ese sentido tiene que ver con una medida gremial que no es solamente ocupar físicamente, sino también tener actividades de visibilización, por ejemplo, pintada de muros, clases abiertas, talleres invitando diferentes personas de los distintos órdenes, también de la sociedad civil, y bueno, seguir como con estas medidas de lucha y acompañando también al resto de los servicios. Bien. Hablando de números y plata, ahí sí, primera parte. ¿En cuánto sería este presupuesto? ¿Qué se estima que sería el presupuesto de la educación para este quinquenio? ¿Qué porcentaje más o menos? El PBI. Bien. Ahí hay varias cuestiones. Cuando se arma el presupuesto, vos tenés la línea de base, que es la plata con la que los servicios o los organismos del Estado ya vienen funcionando, y por otro lado son los incrementos que se solicitan en relación a ese presupuesto para seguir profundizando las políticas, seguir ampliando la masa estudiantil, mejorar los salarios docentes, entre otras. Ahí la universidad lo que pide es sostener esa línea base, que es a lo que se concede, y eso es un dato importante porque en relación a la administración anterior es distinto. La administración anterior sí recorta ese presupuesto. Hoy en día estamos en una situación de baja asignación presupuestal, que igual es grave, pero no es lo mismo que un recorte. Y nosotros solicitamos a través del PLEDUR, que es el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad, que se generó en diálogo con las estudiantes, los docentes y los egresados, un plan para, bueno, cómo podemos mejorar, no sé, la inserción de la universidad en la cárcel, la mejor edilicia de la universidad, cómo podemos tener más centros y servicios en el interior del país, entre otro montón de cosas. Para ejecutar esos planes, que también tienen que ver con violencia de género, para tener referentes y tener políticas que también amparen a eso, discapacidad, migración y otro montón de cosas más, solicitamos un 52% de incremento de la línea base, o sea, la plata que venimos manejando, la mitad más, digamos. Eso no se concede, y no solamente que no se concede, sino que se nos da en una primera instancia un 1,8%. Eso fue antes del ingreso de la ley a discusión en diputados. Allí se realizan pequeñas reasignaciones que siguen siendo insuficientes, pero que nos colocan en un entorno del 2% sobre lo que solicitamos. Perdón, un 3%. Está de mano abierta el gobierno. Está de mano abierta, ya han dicho que no van a dar otras reasignaciones aparte de estas.
Diciendo que también en sus bases programáticas se declararon de acuerdo con nuestra lucha del 6+1, lo cual habla de que no estaría que estamos muy lejos. La prioridad que realmente debería. Sí, el Frente Amplio en sus bases programáticas habla del compromiso histórico de su fuerza política. Eso está a lo ancho y largo de todo el documento, de cómo la educación fomenta el bienestar y la accesibilidad y la mejora de las condiciones de vida y un montón de cosas que ya sabemos. Y se comprometen a cumplir con ese compromiso del 6+1, y sin embargo ya sabemos por el presupuesto asignado que probablemente no haya ninguna reasignación más, que primero que no solamente no se llega a ese 6+1, que es el 6% para la educación más el 1% para la investigación, sino que va a decrecer al finalizar el quinquenio. ¿Qué significa esto? A vos te dan una plata y la plata que te dan se calcula en relación a cuánto el país crece, digamos, cuánto produce. Entonces, si se proyecta que el país produzca un montón, es decir, que el PBI crezca y la plata que te dan no es incremental año a año, ahí vas a tener cada vez una proporción menor de cuál es la importancia o el peso de la educación pública en el Producto Bruto Interno. ¿El caso de Hospital de Clínicas? Bueno, el Hospital de Clínicas recibió poca plata, fueron unos 100 millones al principio. Ahora recibió un par de reasignaciones más, sigue siendo altamente insuficiente, sobre todo pensando en que es el único hospital público que está directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la enseñanza. O sea, las estudiantes de medicina van y hacen sus prácticas preprofesionales ahí, están trabajando ahí, con sueldos altamente precarizados, trabajando muchísimas horas, en condiciones que podríamos decir que son completamente arcaicas y guardias de 24 horas o más incluso, sin poder sostenerlo, se cae a pedazos el edificio, hay que hacer grandes reformas, y eso impacta directamente no solamente en la formación, sino en la atención de salud. Sí. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran agregar en estos momentos? ¿Cómo sigue todo esto? Y bueno, por ahora vamos a seguir la ocupación y también sosteniendo junto con los diferentes centros. Vamos a avisar cuándo se va a prolongar la medida, pero la idea es seguir. Sí, lo importante es que la lucha presupuestal no termina nunca. Esa es la noción clave. Incluso aunque dentro de 10-15 años lleguemos al 6+1, la lucha no termina ahí, porque no es eso es un mojón concreto al que se alcanza, pero en realidad no es el 6+1, sino es la accesibilidad a la educación a todas, la educación que queremos, discutir qué modelo de educación queremos. Bueno, la transformación educativa es algo muy interesante y muy problemático también para seguir discutiendo. No solamente nos involucramos en el presupuesto universitario ni en el presupuesto de nuestra facultad, sino que entendemos que es una lucha de todas y también de las trabajadoras. Y es una lucha también contra un sistema de educación neoliberal que intenta adaptarse a las demandas que tiene el mercado y por ende recortar todo lo que nos sirva, y bueno, eso significa embanderarse constantemente más allá de las ocupaciones o no, y bueno. Sí. ¿De cuánta gente estamos hablando, perdóname, a nivel de estudiantado en general de la universidad, más o menos? Y como 160.000 personas, alrededor de 100.000. Acá en Sociales tenemos un padrón de 6.000 estudiantes, pero es fundamental poder llegar a todas las estudiantes, ¿no? Porque mucha gente. Es mucha gente, y de la misma manera que las trabajadoras en el PIT-CNT y en sus respectivos sindicatos se movilizan en contra de un modo de producción que es neoliberal, que es mercantilista, que es que profundiza el modelo de desigualdad, bueno, eso también se reproduce en la producción de conocimiento, porque también es otro lugar en donde lo puedes vender y en donde podés articular desde esas distintas vertientes que tienen los sistemas, digamos, tanto desde cuestiones de género. Por ejemplo, las grado 1 y grado 2 están completamente precarizadas y la mayoría son mujeres. Entonces eso no es una casualidad. Sucede eso, sucede que las distintas sedes que se han abierto en el interior, justamente profundizando en la descentralización, no tienen funcionarias porque no se abren llamados. Entonces son las mismas compañeras intentando sostener solas, de a uno o de dos funcionarias, un edificio entero, que es imposible. Con un salario altamente precarizado, y en esto de la cantidad de estudiantes que ha aumentado exponencialmente, la cantidad de docentes no ha aumentado de la misma manera y por ende siguen siendo las mismas docentes para más del doble
de nuevos estudiantes y bueno, y por eso la precarización no solamente en los salarios, sino en la calidad educativa, en la salud mental, en todo, se aumenta muchísimo. Sí. Bueno, para ir cerrando, ¿algo más que quieran agregar? Nada, eso, que la lucha presupuestal y discutir presupuesto no es solamente números, es todo esto que venimos diciendo, que es la vida de la gente, es la vida y el futuro de nuestro pueblo y de nuestro país. Y las cosas que nos intentan meter ahora condicionan altamente nuestras posibilidades de ingreso a la universidad, de sostener la carrera y de egreso también. Porque si nosotros pensamos en una universidad más abierta, como podría ser también formación en educación más abierta, como cualquier cosa que un oficio al que uno quiera dedicarse, si uno no tiene las posibilidades materiales para garantizar esa continuidad y ese egreso desde un lugar crítico, desde un lugar de intento de transformación constante, de organización, es altamente complejo porque seguimos reproduciendo las mismas lógicas y eso no nos lleva al bienestar que queremos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, estamos a las órdenes.